Ok, muy bien. Voy a iniciar aquí la grabación del programa. Y listo. Bueno, entonces, primero que nada, pues vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Recuerden que estamos explicando lo correspondiente a bases de datos. Listo, estamos en la primera, en la etapa de explicación de los conceptos. En este caso estamos explicando los conceptos referentes a la parte teórica de la base de datos, ¿sí? Los tipos de almacenamiento que tenemos, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Bien, bueno, ahí ya empiezo a compartir pantalla. Listo. Ayer estábamos hablando de los RAID, estamos viendo los diferentes tipos. Listo. Bien. Bueno, entonces RAID, SAN, NAS y basado en software, que hablamos de que eran los diferentes tipos estamos viendo los niveles del RAID, listo, ayer estábamos precisamente viendo aquí, estamos como en el sexto, ¿cierto? Quinto, bueno, digamos que el quinto sexto era el RAID 6 estándar, segmenta la información a niveles de bloques, implementa datos de paridad doble que son distribuidos entre las diferentes unidades que conforman el arreglo del disco. La configuración de RAID 6 permite que dos unidades de discos distintas fallen simultáneamente, pudiéndose aún así recuperar los datos. Entonces recordemos que aquí ya decíamos que así como en el quinto habían un par de discos de paridad, aquí había un par de discos de paridad que obviamente permitían que si fallaban algunos de los discos, estos pudieran seguir trabajando. Y ya para finalizar aquí, pues vemos entonces los diferentes niveles de RAID, ¿listo? Y cómo se dividen, ¿no? Recuerden que son 7 niveles, pero obviamente comenzando desde el 0, pues son 6, ¿no? 0, 1, 2, 3, ahí hay 7 números, ¿listo? Entonces, bueno, aquí nos dice también las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de RAID. ¿Ok? Bien. Sistemas de almacenamiento SAN. Definición de SAN, Storage Area Network. SAN es un tipo de red, esto es un tipo de servidores conectados en Internet. Las SAN son sistemas dedicados al almacenamiento de red que acceden a los recursos mediante conexiones directas entre el servidor y los dispositivos de almacenamiento de manera que no causan impacto sobre la LAN. El alojamiento y compartición de archivos se realiza mediante un disco virtual que conforman todos los dispositivos que pertenecen a la red y es en este donde la información se consolida y se comparte entre los diferentes servidores. Un aspecto importante de la SAN es que al estar distribuidos entre los dispositivos de la red, estos tienen una alta disponibilidad y redundancia en caso de fallo de cualquier componente del sistema. Entonces, bueno, aquí hablábamos de que nosotros tenemos lo que llamamos los famosos servidores, ¿no? O sea, nosotros tenemos los famosos servidores que en este caso, pues obviamente los conectamos a Internet y por los cuales podemos acceder a la información. Ventajas del sistema SAN, pues que administración centralizada, es decir, toda la información la vamos a encontrar en un solo punto. Flexibilidad y escalabilidad en la configuración, alta disponibilidad y rendimiento, confiabilidad en la transferencia de datos, no afecta el tráfico de la red LAN, es compatible con dispositivos SCSI, optimiza el espacio disponible para el almacenamiento. Entonces, tener un servidor en línea que permita almacenar la información y las bases de datos, pues nos permite en gran medida, pues obviamente, tener esa oportunidad de trabajar con diferentes aspectos, digámoslo, de eficiencia y calidad en cuestión de eso. La desventaja de los servidores SAN es la implementación resulta más costosa que otros sistemas de almacenamiento, ya que hay que montar un sistema de servidores en la red. El rendimiento del sistema depende de la tecnología que esté diseñada la red, pues obviamente la conexión de red tiene que ver mucho. Si tenemos una conexión de red de banda ancha, pues obviamente vamos a mejorar la calidad, pero si no la tenemos vamos a sufrir un poco con esa situación. La arquitectura utiliza tecnología que resulta ser muy costosa, pues obviamente porque los servidores son costosos y todo, digamos, el conjunto de conexiones son demasiados costosos. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos con el sistema de almacenamiento NAS y vamos a ver qué es el sistema de almacenamiento NAS. Entonces, los SAN, como su nombre indica, son dispositivos dedicados al almacenamiento en red, que utilizan los recursos de las redes LAN para prestar el servicio de almacenamiento. Estos dispositivos entregan un sistema operativo que han sido específicamente desarrollado para cumplir el propósito de alojar y compartir archivos dentro de la red LAN. Las características avanzadas que proporcionan los NAS permiten establecer políticas de acceso y redundancia sobre los datos con el objeto de mantener la seguridad de los mismos. Es decir, si nos vamos a comparar un sistema de almacenamiento SAN, que es un sistema en red, es lo mismo que un almacenamiento NAS, solamente que el almacenamiento NAS tiene, digámoslo, diferentes reglas, ¿listo? O sea, tiene mejores, digámoslo, configuraciones al momento de establecerse, ¿listo? Ventajas del sistema NAS es, las limitaciones en distancia son impuestas por el alcance de la tecnología en la que está diseñada la red. Es un sistema orientado a prestar el servicio de almacenamiento de datos.
El acceso a los datos no depende de un servidor, ¿no? Porque pues son varios, digamos, mientras que en la SAN hay hay unos servidores conectados a un nodo principal, aquí son varios, entonces no habría problema por eso. El acceso a los datos se puede realizar desde múltiples plataformas. Desventaja: genera mucho tráfico en la red en entornos con elevada demanda de archivos, presenta menor rendimiento por el uso compartido de la red. Los dispositivos NAS son más lentos que una arquitectura SAN. Obviamente, como los dispositivos NAS son varios servidores conectados entre sí compartiendo la información, pues son un poco más lentos. Y por último tenemos el sistema de almacenamiento basado en software. Las aplicaciones de uso específico que permiten crear sistemas de almacenamiento por software requiere trabajar en un conjunto con el sistema operativo y sobre todo necesitan de recursos de hardware adecuados para realizar adecuadamente las implementaciones de este tipo de sistemas. Los sistemas de almacenamiento basados en software resultan menos costosos que los convencionales basados en hardware, pero requiere una configuración más minuciosa por parte del administrador del sistema. Almacenamiento basado en software. Entonces aquí vemos las desventajas. El inconveniente que presentan los sistemas de almacenamiento basados en software es que producen sobrecarga en el sistema operativo, lo que genera un detrimento en el rendimiento del sistema y un deficiente en el servicio del usuario. La excesiva sobrecarga del procesamiento puede llevar continuamente a que el sistema colapse, con el agravante de que si ocurre en un sistema de producción, esto definitivamente no es tolerable bajo ninguna circunstancia, puesto que cada colapso implicaría tiempo en que el sistema de almacenamiento no está disponible. Algunos ejemplos de estos sistemas basados en software son Linux, son Microsoft, IBM. Bueno, eso que es almacenamiento basado en software, bueno, es una forma de decirlo, un tecnicismo, porque realmente todo el software también tiene que llevar una parte de hardware, una parte física. Pero en este caso la diferencia es que son programas los que se encargan de controlar principalmente estos elementos. Como se pueden dar cuenta, hay desventajas muy grandes, ya que es un almacenamiento que depende de un solo elemento, de un único elemento. Entonces cuando falla, el sistema completo se cae. Entonces es uno de los grandes problemas que tenemos y por eso no son tan confiables como esperaríamos. Bien, entonces esos son los sistemas, digamos, de almacenamiento más comunes que vemos en redes de bases de datos. Ahora, capítulo 2, bases de datos y sistemas de datos. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo evolucionó la tecnología para almacenar información. Puesto que, como les comentaba el día de ayer, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros trabajábamos en esos sistemas de bases de datos, anteriormente se usaban, eran grandes libros, grandes textos escritos, donde obviamente se almacenaba la información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bases de datos y sistema de datos. Antes de conocer qué es una base de datos, es importante conocer sucesos claves que marcaron la historia del procesamiento de las bases de datos, las cuales se mostrarán a continuación. Entonces, aquí vemos el tiempo, vemos los diferentes avances y cómo fueron evolucionando los diferentes aspectos hasta llegar a lo que es hoy en día. ¿Listo? Comencemos. Entonces, comenzamos en la década de 1950. Máquina perforadora de tarjetas. Bueno, vuelvo y reitero. Anteriormente se usaban los libros y la escritura para guardar información importante. Pero como también lo comenté el día de ayer, eso lleva un gran elemento de riesgo, puesto que los papeles se dañan, les cae moho, bueno, una cantidad de aspectos que hacen que obviamente la información no esté segura. De igual forma, había un problema con esos sistemas de escritura, y es que eso funciona cuando usted tiene una empresa chiquita y usted puede manejar todo en un libro, pero ahora imagine cuando usted tiene una empresa gigantesca. Son demasiados datos, demasiados, y obviamente esos datos no son manejables en elementos físicos. Entonces allí comenzó la tecnología a volverse parte de lo que es, de la forma en que se almacenaba información. Bueno, lo primero fue que en 1950 comenzaron a aparecer algo que se llamaban tarjetas perforadas. ¿Qué eran las tarjetas perforadas? Eran unas pequeñas tarjetas con una serie de huecos que eran una especie de lenguaje binario que las personas que podían interpretarlo, pues obviamente hacían que podían hacer que las máquinas trabajaran y entendieran ese lenguaje. En ese orden de ideas, pues obviamente esa fue como la primera forma de almacenar información fuera de la forma manual. Esa fue la primera forma que la hicimos en máquinas. Obviamente era un poco tediosa, pero funcional. Inventó esa máquina, la cual permitió tabular grandes cantidades de información y arrojar resúmenes de las mismas, por ejemplo, el número de nacimientos por año, la cantidad de población infantil y el número de familias. Vuelvo y reitero que uno de los grandes poderes que tiene la base de datos es que yo puedo hacer consultas. Esos son los grandes poderes que tiene una base de datos.
Que si yo necesito saber algo, yo le puedo preguntar a la base de datos y la base de datos me va a dar la respuesta. Por ejemplo, si necesito saber cuál fue el producto que más vendí en mi empresa durante el último mes, la base de datos me puede dar esa información. Y esa es la ventaja de tener la base de datos. Entonces, en este caso, pues, ¿esto qué? Cuando Herman Hollerith, que fue el fundador de IBM, International Business Machines, crearon esa que se llama la máquina tabuladora. Esa máquina, usted tenía la capacidad de almacenar bastante información y de dar respuestas a algunos interrogantes que se plantearan. ¿Listo? Bueno, ya a través del tiempo, ya pasamos la década de los 50, ya vamos entonces entre los 50 y 60, y aparecieron las cintas magnéticas. Para los que no sepan qué son las cintas magnéticas, de pronto si recuerdan, antes habían algo que llamaban cassettes, ¿cierto? Y donde había una pequeña cintica, esas son cintas magnéticas. Hoy en día se usan los discos magnéticos, que son los CDs, pero que ya están pasando también de moda, pero fueron, digamos, los precursores de la primera forma en que guardaban información. La información era transferida de una cinta a otra sufriendo algunos cambios, además solo se podían leer de forma secuencial. Su principal uso fue para el manejo de las nóminas, ya las cintas magnéticas. Ya en la década de los 60 aparece, digamos, el precursor de lo que tenemos hoy en día, que son los discos duros. Los discos reemplazaron las cintas magnéticas ya que su almacenamiento no era secuencial, ocupaba menos espacio y eran más rápidos. Dieron inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, puesto que permitieron guardar estructuras de datos complejas y procesos especiales. Bueno, a partir de la década de los 60 ya aparecieron los primeros discos duros que eran gigantescos, pero al fin de cuentas era tecnología de disco duro, lo que permitía guardar todo de una manera más rápida, más eficiente, y obviamente ya empezaron a salir los programas que controlaban las bases de datos. A partir de 1970 aparece el modelo relacional. Entonces, Edgar Frank Cook, científico del informático inglés, escribió el artículo titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, donde presentó reglas para la evaluación de administradores de bases de datos relacionales, por lo que el modelo relacional era una propuesta para poder organizar y recuperar información de forma rápida de las bases de datos extremadamente grandes. Vuelvo y reitero, uno de los principales problemas es manejar bases de datos muy grandes, demasiado grandes. Cuando usted tiene una base de datos chiquita, por ejemplo, dice, no, voy a hacer el inventario, una base de datos con los datos de los estudiantes del Politécnico Americano, pues obviamente es una base de datos relativamente chica, o sea, son cientos de estudiantes, pero esa información es pequeña. Cuando usted habla de una empresa donde hay millones o miles de clientes, ¿listo? Entonces allí se genera un problema porque las bases de datos son supremamente complejas. Luego de eso también las bases de datos contables donde hay miles de transacciones, en fin, son demasiados datos, millones de datos. Y obviamente usted no los va a poder administrar de forma manual. Tiene que apoyarse en algo que lo ayude. Entonces en este caso, por ejemplo, el científico Edgar Frank Cook lo que creó fue el sistema relacional, es decir, empezó a dar a conocer cómo se podían relacionar las bases de datos para trabajar de una forma más sencilla. Ya a partir del 1974 empiezan a aparecer los primeros lenguajes, digámoslo, para administrar bases de datos. En este caso, uno que se sigue usando hoy en día, que es el SQL. ¿Listo? O SQL. ¿Listo? Lenguaje estructurado de preguntas. El SQL fue un proyecto creado por IBM para realizar reportes y actualización de datos en el modelo relacional. O sea, se apoyaron en el modelo relacional de cómo se relacionan las bases de datos de Edgar Frank Cook y lo convirtieron en un lenguaje que se llamó SQL, que hoy en día todavía se usa. Sistema R, IBM. El sistema R lo creó IBM y fue el primero que implementó las ideas de Cook sobre el modelo relacional, proporcionando un buen rendimiento en el proceso de transacciones, además de llegar a incluir en los demás sistemas relacionales que empezaron a surgir. Muy bien, ya a partir del 77 aparece una gran empresa que es Oracle. Oracle es una empresa gigante hoy en día sigue siendo muy poderosa y es la empresa, digámoslo, que maneja específicamente o se especializa en bases de datos. Lawrence Ellison, conocido como Larry Ellison, fundó la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de bases de datos que surgió a partir de los sistemas R de IBM. Entonces, Oracle hoy en día es una gran compañía. Muchos de los elementos que consumimos en las bases de datos vienen de esta compañía, de Oracle. Bueno, ya apareció bases de datos orientadas a objetos. Ya hablamos de que, por ejemplo, diferentes grupos de bases de datos se pueden conectar entre sí para formar grandes bancos de datos. Los sistemas de bases de datos relacionales se posicionan en el mercado por su nivel de programación bajo y sencillo, y a su vez las bases de datos orientadas a objetos inician un proceso de investigación y aplicación.
Ya en el 91 y ya de ahí para acá, aplicación y utilización de SQL, o sea, de SQL, lenguaje estructurado de preguntas. Entonces de ahí aparece el famoso SQL, que es una serie, es un código, digámoslo así, que permite crear bases de datos. IBM y otras empresas inician la comercialización y liberación de productos teniendo como base el SQL, permitiendo la administración o gestión de grandes volúmenes de información. Entonces ya aparece, por ejemplo, el MySQL, que usamos mucho para, ¿para qué? Para páginas web, listo, SQL Server para los servidores, listo, ya apareció, por ejemplo, Oracle como la empresa grande en relación a todo lo que viene relacionado con las bases de datos. Muy bien, listo, eso es un poco de historia. Ahora ya empecemos a afianzar conceptos. Entonces, bases de datos. Un segundo, eso. Para entender qué es y cómo funciona una base de datos, primero se debe conocer qué es un dato. ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho con el que se describe un objeto, gente o evento. Ojo con esto. Un dato es un hecho con el que se describe un objeto, gente o un evento. O sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser que yo, por ejemplo, si tengo un inventario de productos, esos son objetos. Si tengo un inventario de personas, obviamente estoy hablando de gente. ¿Listo? O si un evento puede ser una venta, una transacción, diferentes elementos que pueden convertirse en un ejemplo. Por ejemplo, para representar un objeto, silla. Para representar gente, un estudiante. Y para representar un evento, Juan tiene una cuenta de ahorros en Cali, lo que acaba de explicar. Pero la agrupación y relación de los datos, así como su procesamiento, es lo que se conoce como información. Por ejemplo, Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali para conocer el estado de su cuenta de ahorros. Entonces, todo esto que está, o sea, ya sabemos que las bases de datos lo que hacen es entender que, primero se debe manejar los datos, pero muchos datos conforman lo que llamamos información, o sea, nos dan una información exacta, tal como lo estamos viendo en el ejemplo. Por consiguiente, una base de datos es una colección de información interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada, es decir, es un archivo electrónico en el que se almacena información. Entonces, si se continúa con el ejemplo, una base de datos se debería representar de la siguiente manera. Entonces, aquí pone un ejemplo con lo de Juan. Nombre, Juan. Tipo de cuenta, ahorro. Ciudad, Cali. Ocupación, estudiante. Saldo en cuenta, tanto. Por ende, se puede tener en cuenta los siguientes requerimientos de la base de datos. Compartir datos. Se refiere a la posibilidad de que un usuario comparta sus datos debido a que están relacionados. Definir los datos. Indica la importancia de determinar específicamente qué es y para qué se utiliza el dato con el fin de evitar interpretación errónea y así aplicable en los programas que los van a utilizar. Modelo de datos. Corresponde a la estructura gráfica de la forma en la que se organizan los datos y se interrelacionan. Están compuestas por entidades, atributos y relaciones, las cuales se explican en el desarrollo de este programa de estudio. De mismo modo, los componentes de una base de datos son. Los componentes de una base de datos son, esto es un mapa mental, los metadatos, los datos de usuario, procedimientos almacenados, los triggers, metadatos de aplicaciones y los índices estructurales de datos. ¿Listo? Entonces, componentes de una base de datos, los metadatos, son los que componen la estructura de la base de datos. Los índices de estructuras de datos relacionados indican qué es el dato principal, los secundarios y la forma en cómo se relacionan con los demás datos. Metadata de aplicaciones se refiere a las aplicaciones que se ejecutan sobre la base de datos, por ejemplo, manejo de nómina, inventarios, tesorería, entre otros. Triggers son procedimientos que se ejecutan cuando ocurre un evento, actividad o suceso que modifica la consulta en la base de datos. Procedimientos almacenados son programas o módulos que están almacenados en la base de datos, que sirven para su administración, por ejemplo, el manejo de usuarios de permisos y administración de la información de la misma base de datos. Y por último, datos de usuario se refiere a quien maneja los datos. Aquí vemos entonces la composición de una base de datos. Pero nos vamos a lo que nos interesa. Nosotros vamos a concentrarnos en lo que llamamos sistema de gestión de bases de datos. O sea, ya sabemos que una base de datos es un elemento que permite almacenar e interpretar información relacionada, obviamente. ¿Listo? Dentro de estos sistemas hay algo que se llaman sistemas de gestión, es decir, cómo controlar toda esa información, cómo manejar toda esa información que tienen las bases de datos. Porque las bases de datos por sí solas no sirven de nada, ¿sí? Porque son solamente información acumulada. Pero para poderlas controlar, para poder yo hacer una consulta, para poder hacer que ellas me devuelvan un resultado, yo tengo que gestionarlas, o sea, tengo que tener algo que las controle. Y esos son los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, un sistema de gestión de base de datos, SGBD o DBS por sus siglas en inglés, es un software, o sea, un programa de computadora que facilita, entonces,
En este caso, los programas de aplicación acceden a través, bueno, aquí vemos cómo funciona. Aquí tenemos los datos, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5. Tenemos todos los datos, lo que decíamos hace rato, nombres, apellidos, bueno, los objetos, todo. Esto conforman una base de datos, pero como le acababa de decir, todos esos datos conforman una base de datos, pero la base de datos por sí sola no sirve de nada. O sea, no sirve de nada, solamente es un cúmulo de información, es un cúmulo de datos. Pero nosotros tenemos un software, es decir, un programa, un sistema de gestión de base de datos, que lo que hace es controlar, digámoslo, esa base de datos. Ese sistema es quien controla la base de datos. Y ese sistema podemos acceder de diferentes programas de aplicación, ¿listo? Diferentes programas de aplicación que obviamente nos permiten controlar esa información. Entonces, toda esta estructura organizada nos permite a nosotros acceder y consultar informes y tener información precisa de nuestra base de datos. Definir la base de datos. Esto se realiza a través de un lenguaje de definición de datos para describir las estructuras de información y los programas que se usan para construir, actualizar e introducir la información que contiene una base de datos. Manipular la base de datos. Esto se realiza por medio de un lenguaje de manipulación de datos, el cual es utilizado para escribir programas que se crean, actualizan y extraen información de la base de datos sin intervención del usuario. Consultas de las bases de datos. Se utiliza el lenguaje de consulta estructurado, SQL por sus siglas en inglés, que permite al usuario hacer operaciones o requisiciones de datos sin tener que escribir un programa. Entre los CDB más conocidos en el mercado los sistemas de gestión más conocidos son el Oracle, de la empresa Oracle, obviamente, IBM DB2, Microsoft Access, que es uno que tenemos todos en nuestros computadores porque en la mayoría usamos el paquete de Office, ¿listo? SQL Server, MySQL o MySQL, ¿listo? Interbase, PostgreSQL, entre otros. Por ende, las principales funciones de un sistema de gestión de base de datos son las siguientes. ¿Qué es lo que nos permiten hacer estos programas? Por ejemplo, Oracle, el MySQL, el SQL Server o el Microsoft Access. ¿Qué es lo que nos permiten hacer? Primero, crear la base de sus datos, la base de datos, sus tablas y estructuras de soporte. Eso es lo primero, o sea, crear la base de datos, que en general es crear una tabla, pero no es una tabla cualquiera, ya veremos eso más adelante. Crear y actualizar datos de una base de datos. Mantener en operación las estructuras de la base de datos. Forzar el cumplimiento de las reglas de integridad sobre los datos para que no ir a tener problemas al momento de hacer alguna consulta. Control de concurrencia, seguridad de la base de datos y ejecutar procesos de recuperación y respaldo sobre las bases de datos. Entonces, sistemas de bases de datos. Los SGB son creados y diseñados para administrar gran cantidad de información, proporcionando fiabilidad en los datos y capaces de soportar la caída del sistema o la violación del acceso a la integridad de la información. Está conformado por una base de datos, por un sistema de gestión de base de datos y un software o aplicativos que interactúan con el sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es pertinente usarlo cuando se manejan grandes volúmenes de datos de tal forma que no haya duplicidad de datos y acceso sea rápido y eficiente, cuando sea manipulada la información por gran cantidad de usuarios para evitar problemas de integridad y control de concurrencia, cuando las transacciones que se ejecuten pueden registrarse permanentemente en las bases de datos y sean protegidas ante cualquier falla del sistema, cuando su uso sea necesario y constante, cuando el nivel de seguridad de información sea desarrollado por técnicas y métodos de acceso a bases de datos, en especial si se trabaja desde Internet, llegando incluso al manejo de encriptación de datos. Bueno, todo esto que estamos viendo son características generales de lo que deben tener los sistemas de gestión de bases de datos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta pues que obviamente voy a volver al punto, las bases de datos de por sí solas no sirven demasiado, entonces al poder acceder a ellas, trabajar, relacionarlas y poder tener, eso de concurrencia es cuando mucha gente ingresa a las bases de datos al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo muy sencillo para que empiecen a comprender esto un poco mejor. Imagínense un hospital. El hospital tiene un servidor principal donde está toda la información de los pacientes, sus historias clínicas, los procedimientos a realizar. A esa información tienen acceso tanto doctores, enfermeras, personal administrativo, ¿sí me va a entender? Entonces imaginen toda esa cantidad de gente accediendo al mismo servidor al mismo tiempo. Entonces obviamente hay que controlar cómo va a manejar ese flujo de información. Entonces todo ese tipo de cosas se hacen a través del software. Obviamente nosotros no vamos a detallar en algo tan profesional o en algo tan técnico porque para eso hay expertos especialistas en manejo de bases de datos, pero sí vamos a conocer al menos los conceptos básicos para uno tener en cuenta el momento de desarrollar una base de datos y no generar ningún problema, ningún error al hacerlo. Niveles de abstracción de las bases de datos. Un usuario o programador que opera un sistema de base de datos no necesariamente requiere conocer todos los detalles de los datos que opera. Por ejemplo, cómo es su almacenamiento,
y mantenimiento, pero sí requiere que los datos se puedan extraer eficientemente. Por ello existen los siguientes niveles de abstracción. Entonces, bueno, eso de abstracción va más quedado a la persona que crea la base de datos y que la administra, ¿no? O sea, voy al punto. Resulta y pasa que, vuelvo al ejemplo de lo del hospital. Entonces, obviamente, no todos conocen toda la configuración de la base de datos. Por ejemplo, si nos vamos al nivel físico, al nivel más básico, obviamente los especialistas en base de datos y las personas que diseñaron el hardware para las bases de datos, pues son los que conocen los sistemas de gestión acá. Los que tienen el nivel conceptual son aquellos pues, que obviamente manejan el programa, son administradores del programa. Pero obviamente el usuario es el que menos se da cuenta de ese tipo de configuraciones. El usuario nomás accede a la base de datos, digita y ya, haga de cuenta como el médico. El médico llega, digita la información del paciente, la historia clínica, bueno, hace los medicamentos y ya. A él no le interesa cómo trabaja, cómo funciona la base de datos, no sabe que hay un servidor, no entiende de eso, pero maneja la base de datos. ¿Sí me hago entender? Es decir, a pesar de que él no tiene el conocimiento de cómo está estructurada, qué programa se usó, nada de eso, él simplemente está ingresando información a la base de datos. Y eso es lo que hacen los usuarios finales. Eso se llama nivel de abstracción. Cada usuario, pues obviamente tiene una responsabilidad. En este caso, el médico es simplemente alimentar la base de datos. Pero obviamente si hubiera un problema o hubiera una redundancia en los datos o algo que genera un inconveniente, tendría que haber un ingeniero o una persona a cargo, especialista en base de datos, que ya no se conecte como usuario, sino que ya maneje un proceso más administrativo. Y si hay un daño físico que necesita ser reparado, pues ya necesitan el especialista en el área física que tiene que trabajar en eso, que es el que entiende cómo está estructurada toda la base de datos. ¿Listo? Ok. Sistemas manejadores de bases de datos. Un software que tiene como objetivo facilitar la construcción y manipulación de bases de datos, sirviendo como interfaz entre estas, los usuarios y los distintos tipos de aplicaciones que se utilizan. Entonces, en este caso son los programas que nos permiten crear las bases de datos. Características: establecer la organización de los datos de acuerdo con las especificaciones dadas por los programas utilizados. Tienen datos de naturaleza descriptiva para las bases de datos llamados metadatos, poseen soporte de múltiples vistas de datos y con capacidad de compartirlo. Utilizan procesos de transiciones de multiusuario, permiten el desarrollo de aplicaciones en un tiempo reducido, tienen disponibilidad de información actualizada, manejan bases de datos de cualquier tamaño de acuerdo al sistema manejador elegido. Las bases de datos que manipulan pueden tener diferentes tipos de complejidad de acuerdo al objetivo específico. Acceso controlado a los datos mediante mecanismos de seguridad. ¿Listo? Entonces, esos son, digámoslo, características que nos ponen de los programas que podemos usar. ¿Qué debe tener un programa cuáles son esas características que debemos tener en cuenta al elegir un programa para crear una base de datos? Ahora hablamos de un poco de los lenguajes. Entre los lenguajes que utilizan en un sistema de gestión de bases de datos se encuentra el lenguaje de manipulación de datos, entonces que son por medio de este lenguaje los usuarios pueden realizar consultas, manipular datos que se encuentran ya organizados de forma estructurada. En la actualidad el DML, o sea el lenguaje de manipulación más utilizado es el SQL, es el que más se usa, usado para manipular datos de base de datos relacional. Entre otros se encuentran el IMS o el CODASIL. El DML se clasifica en dos grupos: lenguajes de consulta procedimentales, el usuario da instrucciones para que se desarrollen procedimientos o operaciones sobre la base de datos, o lenguajes de consulta no procedimentales, el usuario realiza descripción de un procedimiento específico. Ejemplos de comando. Bueno, aquí esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es que esto es ya cuando empezamos a crear nuestra base de datos. Entonces ya empezamos, por ejemplo, si usamos el SQL, entonces ¿qué es el select? Que es para seleccionar diferentes elementos, para insertarlos, borrarlos, ¿listo? Borrar datos, para actualizarlos, ¿listo? Entonces esto ya lo vamos a ver posteriormente cuando estemos creando nuestra base de datos. Lenguaje de definición de datos o DDL permite definir la estructura de la que almacenan los datos y procedimientos o funciones para realizar consultas. Al principio fue usado referente al CODASIL, donde se establecía el esquema de la base de datos, como usar descripciones de los registros y campos del modelo. Posteriormente se utilizó como parte del SQL y en la actualidad se hace referencia a cualquier lenguaje formal usado para describir datos o estructuras. Lenguaje de control de datos permite a los administradores controlar el acceso a los datos de la base de datos. Ejemplo, el DSL tenemos Revoc o GRAN. Componentes. Entre los componentes encontramos en un sistema de base de datos tenemos, ¿cuáles son los componentes? Componentes de procesamiento de consultas, componentes de gestión de almacenamiento. Entonces, bueno, esto ya nos explica, es digámoslo un elemento más tecnificado, ¿no? Porque pues en otros modos acá tenemos el compilador de ML,
Entonces traduce las instrucciones, el precompilador de DML, el intérprete del DML, porque pues, si creamos un lenguaje tiene que interpretarlo. Componentes de gestión de almacenamiento, motor de autorización integrado, gestor de transacciones, gestor de archivos y gestor de memoria intermedia. ¿Listo? Ok, muy bien. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, sí, sí, señor, entré como a las 8:30, es que me había olvidado entrar a la clase cuando llegué al Ah, trabajo. yo pensé que no tenía, yo dije, no estaba seguro si tenías que entrar a esta clase, Paula. Oye, Sí, profe, sí me toca, la única que no tengo que entrar es la de animación, pero pues también voy a entrar porque quiero bueno, aprender más de pronto, a ver si pues las moscas. dale, Paula. Paula, bueno, te comento ya que me estás escuchando y espero, ahí rápidamente te comento. Lo que sucede, Paula, es que se nos presenta un inconveniente en el sentido en que a mí se me hicieron asignaciones para formación presencial. ¿Listo? Se me hicieron las asignaciones para formación presencial. Entonces, en ese orden de ideas, yo a partir del lunes, o sea, del próximo lunes 20 de septiembre, yo entro ya a la presencialidad en las mañanas, o sea que no tendría la disponibilidad de este horario. Hace un momento estaba hablando con Valentina, ella me dice que tiene disponibilidad en la tarde. No sé qué disponibilidad tengas tú, Paula. Sí, profe, yo puedo en la tarde también, no hay problema. ¿Sí? ¿Tú en las tardes también estás en el trabajo o qué estás haciendo, Paula? Pues sí, por las tardes salgo del trabajo y luego voy descanso y vuelvo y entro por la tarde, pero pues no, o sea, no hay problema. Porque, por ejemplo, Valentina me decía que a ella le quedaba más cómodo de 3 a 5. ¿Tú qué dices? Sí, profe, pues por mí no hay ningún problema, esa hora está bien. Ah, listo. Entonces, bueno, Paula, entonces, Paula y Valentina, les comento allí, para dejarlo claro. Entonces, a partir del próximo martes, recuerden que estamos trabajando martes, miércoles y jueves, trabajaríamos de 3 a 5 de la tarde, ¿listo? De 3 a 5 de la tarde, los martes, miércoles y jueves. También hay que tener en cuenta pues que son solamente 3 clases a la semana y pues que obviamente ya nos queda solamente esto que es base de datos y animación 3D y ya finalizaríamos, o sea, no sería nada más. Yo creo que si Dios quiere ya a mediados de octubre estamos dando por finalizada todo el cronograma que nos pidieron cumplir, ¿listo? Entonces, quedaríamos así, entonces Valentina también y Paula ahí, entonces quedaríamos así a partir del martes, o sea, hoy ya terminamos clase y nos vemos el próximo martes entonces de 3 a 5 de la tarde, ¿listo? Entonces, Listo, profe. Profe, esto, qué dime. pena. Este fin de semana, si os quiere, le envío lo de la página web. Sí, es que como pues en el trabajo no puedo traer el computador y pues entonces el sábado, el domingo que yo no trabajo, entonces No, ese dale, día la hago y se la envío. dale Paula, no hay prueba. Si te diste cuenta ayer en el grupo yo te envié, hay plazo hasta el miércoles, o sea, tienen plazo hasta el otro miércoles para hacerla. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí. Bueno, Dale, profe, muchas gracias. dale, no hay problema. Listo, sigamos acá. Estamos en la parte, digámoslo, teórica de lo que tiene que ver con la base de datos, más que todo definiendo los elementos, entonces continuemos. Entonces, bueno, los procesos principales que realiza un sistema de gestión de base de datos, ¿cuáles son? Definir los datos, porque necesitamos tener muy claro cuáles son los datos que van a ir dentro de la base de datos. Construir la base de datos, manipular la base de datos. Recuerden que no es solamente crear una tablita y llenar información, sino que tiene que llevar una estructura, un orden. ¿Para qué? Para que de esta forma nosotros podamos manejar los datos sin ningún inconveniente. Capacidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una base de datos. Primero, control de redundancia. ¿Qué es eso de control de redundancia? Uno de los principales problemas que se generan en las bases de datos es no crear datos repetidos. Les voy a poner nuevamente el ejemplo del hospital. Yo estoy en el hospital, lo que pasa es que hay un paciente, el paciente es Alexander Gómez, entonces Alexander Gómez llega al consultorio, le hacen un procedimiento, le mandan unas pastillas y obviamente él es registrado en el sistema, ese paciente es registrado en esa base de datos. Lo que no podemos hacer es registrar a otra persona exactamente con ese mismo número de cédula y con ese mismo nombre. ¿Sí me van a entender? Porque si hubieran dos Alexander Gómez, en el momento en que vaya Alexander Gómez a pedir, no van a saber cuál es, o sea, cuál es el procedimiento adecuado para él o en qué parte del procedimiento van porque se ha generado una redundancia, es decir, un dato que está repetido. ¿Listo? Por eso, uno de los principales problemas que tenemos al momento de nosotros trabajar es evitar que los datos se van redundantes, es decir, que se repitan. Siempre debe venir, y por eso se usan los identificadores, elementos que permiten identificar cada elemento de la base de datos y así evitar datos repetidos o procesos repetidos. Entonces, la vista de diferentes usuarios se debe integrar en el diseño de la base de datos. El diseño debe almacenar cada lógico en un solo lugar en la base de datos para evitar la inconsistencia y ahorrar espacio de almacenamiento. Listo.
Restricción de acceso no autorizado. Obviamente, esto es importantísimo, más que todo, por ejemplo, en bases de datos gigantes de grandes empresas. Vuelvo al ejemplo del hospital. Por ejemplo, ya sabemos que el médico puede digitar y hacer esos procedimientos, pero no necesitamos que el médico ingrese a la parte administrativa. O sea, que los administrativos entren a sus bases de datos de administración donde estén los controles de gastos, todo ese tipo de cosas, pero no quiero que el médico entre a esa parte, porque eso no le compete al médico, le compete a esa área administrativa, ¿sí me hago entender? Entonces tiene que haber, digámoslo, restricciones de seguridad, ¿ok? Restricción de acceso no autorizado. Se debe contar con un subsistema de seguridad que permita crear cuentas con las restricciones respectivas. Entonces al médico se le crea una cuenta donde solamente pueda manejar las consultas y los pacientes. En cambio, a los administradores, al contador o al auxiliar administrativo, se le crea una cuenta donde no puede ver las consultas ni nada de eso, sino los procesos contables. ¿Sí me hago entender? Entonces, a eso vamos cuando hablamos de restricción de acceso no autorizado. Debemos entender muy bien cada usuario a qué tiene acceso dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Forzar el uso de restricciones de integridad. Los sistemas de gestión de bases de datos deben ofrecer recursos necesarios para definir las restricciones de integridad que deben cumplir los datos y hacer como tal sean cumplidas. Los diseñadores de las bases de datos deben identificar estas restricciones durante el diseño. Las restricciones se pueden especificar en el sistema de gestión de bases de datos cumpliendo de forma automática, aunque también se pueden verificar con aplicativos adicionales o software de validación. ¿Qué es lo que dicen aquí? Pues que nosotros debemos siempre mantener la integridad de los datos que estamos manejando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos, digámoslo, dañar los datos de una persona. Por ejemplo, tenemos el número de cédula y el nombre. Esos son datos íntegros, que el número de cédula va con ese nombre. Imagínense que por un mal manejo de la base de datos, ese número de cédula se lo colocan a otro nombre, el daño tan grande que causaría en la base de datos, pues obviamente se convertiría en una base de datos inservible, puesto que ese número de cédula identifica a una sola persona. Eso es integridad, la integridad de los datos nunca se puede perder. Es decir, que si Pepito Pérez tiene asignado, supongamos, una cita para tal día, pues no vaya a aparecer otro Pepito Pérez con el mismo día de asignación, ¿sí? Los datos deben ser íntegros, se deben mantener. Por eso, la mayoría de sistemas de bases de datos tienen la capacidad, digámoslo, de controlar esas situaciones para que la integridad de datos se mantengan independiente de todas las variantes que pueden haber. Implementar métodos de respaldo y recuperación. Un buen sistema de base de datos debe tener un subsistema de respaldo y recuperación con recursos para cuando se presenten fallos de hardware o software. Es algo de lo que hemos venido hablando desde el comienzo de esta clase. Recuperar la información es supremamente importante en las bases de datos. Las bases de datos no se pueden caer. Pongo de nuevo el ejemplo del hospital. El hospital no se puede frenar, todo el tiempo hay pacientes, todo el tiempo hay urgencias, todo el tiempo está en constante movimiento, así que esa base de datos no se puede frenar, tiene que estar todo el tiempo trabajando. Ahora la pregunta, ¿cómo hace para estar todo el tiempo trabajando, las 24 horas del día durante todos los días? Pues en base porque tienen sistemas de respaldo y recuperación, que en caso tal de que un elemento falle, sea de hardware, o sea, falló un disco duro, o de software, falló el programa, entonces hayan métodos de implementación que eviten que eso pase. ¿Listo? Que, por ejemplo, que si lo que habíamos hablado, por ejemplo, con los RAID, que son varios discos conectados entre sí. Entonces, si falló un disco, entonces que el otro tome el control y siga trabajando. Si falló el programa, pues inmediatamente se abre un aplicativo alterno que permite seguir trabajando. El hecho es que estos sistemas nunca se detienen. ¿Listo? Imagínense un hospital con un fallo en su servidor principal y el software, pues pausaría todo el hospital completo se volvería loco porque no habría forma de trabajar en él. Entonces, por eso los sistemas de bases de datos deben ser tan cuidadosos, o sea, tienen que tener tanto cuidado, ¿listo? Por eso es a rato que mirábamos lo de los RAID y todo ese tipo de cosas, ven la cantidad de discos y oye, pero ¿por qué tanta cosa? Y es porque, vuelvo y reitero, las bases de datos son supremamente delicadas, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con estos elementos. Proporcionar múltiples interfaces de un usuario. De acuerdo con los usuarios, grupos de usuarios y roles, debe suministrar los mecanismos de acceso utilizando los permisos y restricciones dadas. Esto es similar a lo que hablábamos hace un momento. Lo mismo, o sea, el programa que creemos de bases de datos debe mostrarme una interfaz para cada usuario. Lo que hablaba de, por ejemplo, que el médico tiene acceso a consultas, a pacientes, entonces tiene que mostrarme una interfaz donde solamente se vea eso. Mientras que al administrador sí le va a mostrar una interfaz, o sea, un gráfico, unas gráficas donde van relacionadas al tema que es la contabilidad o las ventas o bueno, los recursos, qué sé yo. Entonces para manejar
esas interfaz gráficas separadas. Proporcionar múltiples interfaces de usuarios de acuerdo a usuarios, grupos de usuarios y roles. Bueno, eso ya. Representar relaciones complejas entre datos. Cuando los datos dentro del modelo necesitan realizar relaciones con restricciones y consultas complejas, el sistema debe facilitar al administrador de base de datos la ejecución de las operaciones necesarias. Un dato importante que debe tener cualquier sistema de gestión de base de datos es la capacidad de manejar las relaciones. Eso lo vamos a ver ahorita, que es un tema bastante, digámoslo, no complejo, pero sí de cuidado, que es interpretar y saber cuándo hay que hacer relaciones y qué tipo de relaciones hay que hacer. Es algo similar, por ejemplo, a lo que vimos en diagramación, donde mirábamos un poco sobre eso, ¿no? Sobre que la relación, que es de muchos a pocos, de todo tipo de uno a muchos, ese tipo de relaciones es algo similar a eso, ¿ok? Las restricciones, costos elevados por la implementación de un sistema. Las bases de datos y aplicaciones son muy sencillas, bien definidas y no esperan cambios futuros. Existen requerimientos que establezcan el no uso de los sistemas de base de datos por cuestiones de inversión. Acceso a múltiples usuarios no es requerido. Bueno, ahí hay algunas restricciones de los programas. Muy bien. Y aquí comenzamos ya la explicación del programa. Bueno, denme un momento por aquí, voy a mostrarles algo. Bueno, por aquí, que una tabla. Bueno, aquí ya empezamos la explicación. Bueno, esa fue una pequeña introducción correspondiente a lo que tiene que ver con... Dame un segundo que quiero ver algo acá. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí está. Ok. Bueno, listo. Entonces ahí, como se dan cuenta, es una pequeña introducción más que todo teórica en general de lo que son las bases de datos y cómo se trabajan y cómo funcionan entre sí. Muy bien, hasta aquí vamos a pausar, por favor, vamos a pausar un momentico la grabación, ya lo saben. Voy a pausar acá, detener grabación. Listo, voy a pausar acá también.